Memoria de acceso aleatorio, se puede leer y escribir en ellas. Significa que ahí los unos y ceros se escriben y se borran también, se escriben y se borran, se leen y se escribe, perdón. Se puede leer la información que está ahí, se puede grabar ahí, se puede leer. Se puede, es decir, la operación de lectura, de grabación y lectura. Pero se puede borrar, eso significa que es volátil. O sea, esos unos y ceros que están ahí en una celda, en transistores, con carga eléctrica, pequeña carga eléctrica, completamente cargado, se pueden borrar con la corte de la tensión eléctrica. Cuando se apaga la computadora o cuando hay un apagón, un corte intempestivo. Entonces, eso significa la volátil, se pierde, ¿no? Se pierde si se corta la tensión eléctrica. Gran parte de la memoria principal está en RAM, memoria RAM. Ahora muy normal las computadoras tienen 4 gigas mínimo de memoria RAM para poder trabajar bien con todos los softwares que en la actualidad ocupan muchos programas, ¿no? Lo ideal sería 8 gigabytes de RAM, que proporciona el procesador almacenamiento temporal para los programas y los datos. Los programas que uno instala para poder ejecutar, por ejemplo, el SQL Server, el sistema operativo primero, ¿no? El sistema operativo tiene que estar cargado para que funcione todo, ¿no? Y los programas que uno desea utilizar. Los datos, todo se guarda en la memoria RAM. Es decir, los datos se guardan en el disco, correcto. También en la memoria de la ahora muy utilizada la nube, significa, es una memoria que existe, pero sin embargo nosotros accedemos a esos datos y la cargamos a la memoria RAM para trabajar un programa, ¿no? Ese es el momento que entonces dice también programas y datos. Programas y datos, los que están ahí ya grabados, y los datos que están ejecutando el programa, están trabajando con el programa. Para no perder información en el caso de corte de tensión eléctrica, existen los dispositivos denominados los UPS, que es suministración de energía en forma ininterrumpida. Son las baterías que tienen algunas computadoras, ¿no? Que en las empresas, para que no haya problemas con la carga eléctrica, un apagón, etcétera, sobre todo los que hacen servicios, ¿no? Tienen los UPS para poder trabajar, ¿no? Si hay un apagón, entonces ya se puede cerrar correctamente, ¿no? Los UPS demoran, de acuerdo al modelo, ¿no? Demoran 15 minutos, 30 minutos, hay UPS grandes que demoran horas para hacer trabajos también, ¿no? De las empresas grandes, los bancos, por decirlo, si hay un problema, ¿no? Dan energía un periodo de tiempo. Entonces la memoria RAM es la memoria de trabajo. La memoria ROM es memoria de solo lectura, solamente se puede leer nada más porque ya está grabada ya la información. La computadora puede leer esta memoria, pero no puede escribir nada en ella. Para los programas importantes que se necesitan para la operación de la máquina, es decir, algunos programas para el arranque de la computadora, cuando se enciende la computadora, pasa la energía, activa lo primero que es esa pastilla ROM que ordena al sistema operativo cargarse, ¿no? Eso es lo primero que hace. Esos son programas que están grabados en memoria ROM. Son programas incorporados por los fabricantes de las computadoras. Y el ROM tiene varias extensiones, ¿ah? Tiene el EEPROM, el PRO, el EEPROM, el EROM, el PROM y el EEPROM, bases. Son estas extensiones bases, que significa haber memoria EROM, erasable, read only memory, memoria de solo lectura borrable. Es aquella que sí se puede borrar porque se escriben los programas, pero el fabricante o de repente cualquier persona puede llevarlo a que graben ahí programas nuevos, que graben datos o juegos, etcétera. Con luz ultravioleta se borra y se vuelve a utilizar. Luego se puede reimprimir instrucciones y datos nuevos por los especialistas. Y se comporta como una ROM, ¿no? El PROM es programable. Significa que son pastillas que vienen en vacío, se programan con dispositivo especial, un programador ROM por la primera vez. Hay personas que le gustan tener pastillas ROM en su computadora, ¿no? Pero también hay necesidad en las fábricas. Hay muchos dispositivos que tienen pastillas ROM en las fábricas. Entonces hay máquinas especiales que tienen
así su pastilla ROM y funciona, ¿no? Entonces se retiran, se renuevan los softwares y se vuelve o se compran vacías y se programa especialmente el fabricante de esa maquinaria, ya sabe que se actualiza, ¿no? Tiene una grabación y lo vuelven a poner, ¿no? Se comporta como ROM. Solamente le funciona ahí, lectura, nada más, lectura, nomás, la pastilla ROM. Hay las PROM y la EPROM, ¿no? La programable, la PROM y la EPROM, que se borran y se vuelven a programar varias veces. Entonces, hasta estas extensiones que hay en las memorias ROM, aparece el concepto del firmware, que significa parte firme, que no es tan rígido como el hardware ni tan flexible como el software, es un intermedio. Los UCB, por ejemplo, son una variedad de ROM. Son como una EPROM, se borran y se vuelven a programar los UCBs. ¿No? Los UCBs mantienen, ¿no? Cuando se retiran, mantienen los programas, los datos ahí, y se vuelven a programar. Y hay otra variedad de ROM con otra E extendida, EEPROM, que son las memorias flash, ¿no? La memoria flash también es una variedad que existe actualmente. Vamos a ver acá. Las memorias rápidas. ¿Qué cosa es la memoria flash? Es la memoria de lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. En la misma operación hace múltiples posiciones. Esa es la memoria flash. Vamos a ver, vamos a seguir entonces. Ahora separata, ¿no? Separata 1. Ya. La memoria reservada, la memoria caché. Es una palabra francesa que significa oculto, en francés, que también significa almacén, ¿eh? También. El concepto de memoria caché fue introducido por la IBM en el sistema 360 modelo 85 en el año 68, del siglo pasado. De la misma manera que se usan para conectar los datos directamente con la ALU para mejorar la rapidez de ejecución del procesador, entonces ciertos elementos de la propia memoria del procesador pueden ser utilizados para acelerar la ejecución. Lo que le expliqué la vez pasada, ¿no? Que la ALU es una unidad aritmética y lógica que realiza los cálculos, las operaciones matemáticas, las operaciones lógicas, las operaciones textuales, etc. Entonces, esas operaciones se realizan a través de datos. Para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones tienen que haber datos. Y esos datos no pueden estar esperando en la memoria RAM, porque la memoria RAM tiene ahí muchos casilleros, ¿no? Por ejemplo, hay 4 bytes en una celda, lo normal, 32 bits. O el doble, 8 bytes en una celda, 64 bits en la memoria RAM ahí. Entonces, un dato que esté ahí grabado de unos y ceros, ocupando ahí información en la memoria RAM, y esté esperando la operación de suma, resta en la ALU, y la ALU tiene que después retornar el resultado, ¿no? Entonces, para mantener eso en memoria, la memoria RAM tiene mucha capacidad. Entonces, el caché, esas memorias de esos datos que están en la RAM pasan al caché temporalmente como intermedio para que puedan trabajar en la ALU rápido. Y la ALU responde ahí mismo en la caché. Entonces, ese resultado que está en la caché lo pone recién en la RAM al final. Si no, sería pues bien laborioso porque la memoria RAM es muy grande. Por eso es una memoria intermedia también. Acá lo explica, es el almacenamiento de alta velocidad, por esa rapidez para las instrucciones de los programas y los datos. No obstante, la memoria caché usa tecnología más veloz que la RAM y es costosa. Por eso que la caché no tiene no es de un tamaño igual como la RAM, es menos, pues. Una fracción de capacidad de la RAM. La memoria caché solo contiene las instrucciones y los datos que son probables que el procesador requiera nada más en un instante.
La clasificación del almacenamiento. Toda la computadora posee una unidad de memoria central, la memoria principal, la memoria primaria, tiene todos esos sinónimos. Significa lo mismo, ¿no? Memoria central, memoria principal, memoria primaria, ¿no? Donde está la RAM, ¿no? Esa es la memoria primera, la central, primaria o principal. Se almacenan los datos e instrucciones que están usándose en un momento en la computadora. Esa memoria principal desempeña una variedad de funciones. De la computadora puede expandirse y tiene un límite, ¿no? Son las ranuras que tienen las computadoras para agregar más RAM. La memoria principal tiene varias ranuras vacías y se pueden... La laptop, por ejemplo, viene... la más cómoda la vende con 4 GB de RAM, pero tiene 4 ranuras más para aumentar ahí. Pueden aumentarse hasta 12 o 16 GB, lo que uno desee, ¿no? Para tener más potencia. Entonces, pero digamos, se expande solamente por las ranuras que tienen las computadoras, pero tiene un límite, no tiene más ranuras, ya no se puede. Entonces, se tiene que recurrir a la memoria auxiliar o almacenamiento secundario, ¿no? La memoria auxiliar tiene los siguientes fines. La memoria auxiliar almacena grandes archivos de datos, programas que no se ejecutan en un momento, almacena temporalmente los datos de entrada y salida. La memoria auxiliar es diferente a la memoria principal. Entonces la jerarquía es de menor a mayor. Primero la memoria principal, después la memoria paginada, después la memoria de base de datos y después la memoria histórica. Así viene. La memoria principal, la RAM. La memoria paginada, vamos a ver enseguida la paginación ocurre en los discos. Ahí ocurre la paginación. La memoria de la base de datos en los discos. Están la base de datos que vamos a ver en el curso. Y la memoria histórica. La memoria auxiliar es todo esto. Es más grande que la memoria principal, que la RAM. Es más grande la memoria auxiliar. Y esto está fuera de línea, la memoria histórica. Y esto que está acá es en línea, ¿no? Memoria principal, memoria paginal, memoria base de datos. ¿Qué significa en línea? Que está en ese momento encendida la computadora, estamos trabajando con esas memorias, ¿no? En cambio, fuera de línea, la memoria histórica. La memoria histórica ya está pasando de moda el almacenamiento de la memoria histórica, que eran los discos compactos, los CDs. Ahí se guarda la memoria histórica, ¿no? Se guarda. O los UCBs también, ¿no? O sea, en un momento, si no está conectado el CD o USB, está fuera de línea, ¿no? Pero si ya está conectado, está entrando en línea. Entonces la memoria auxiliar tiende a ser más grande que la memoria principal, la memoria RAM, por la capacidad, ¿no? La memoria auxiliar en discos, acá, memoria paginada y memoria base de datos, estos dos niveles están en los discos, en la computadora. Los discos es un dispositivo que no es memoria principal. La memoria principal es la memoria que está trabajando los programas y los datos en un momento. Los discos donde están almacenándose, donde se almacenan ahí muchos datos, también los programas, sistemas operativos, ahí se almacena. Por eso que los discos se miden hasta en terabytes, ¿no? En terabytes. Y eso se mide en gigas todavía. En gigas se está midiendo la memoria principal. Entonces, más grande es la memoria de acá. Entonces, la memoria auxiliar, llamada así, tiene estos fines. Es más grande porque no todo va a estar en la principal, pues, ¿no? Y hay la comparación humano-computador. La comparación humano-computador, esto es lo que nosotros retenemos en nuestro cerebro. Todo lo que recordamos, todo lo que leemos, estudiamos, todo lo que visualizamos, todo está en nuestra memoria principal. Y todo esto es nuestra memoria auxiliar de nosotros. ¿Qué son? Los libros, los cuadernos, los apuntes, las separatas, la información en internet, toda esa información que es más grande que tiene nuestra capacidad de cerebro, ¿no? Por eso nosotros recurrimos a la memoria auxiliar para una necesidad, ¿no? Buscar una información, etc. Ahora, miren, ustedes deben de darse cuenta con el uso de hoy día de el Drive, Dropbox. Son justamente ya
sitios en internet gratuitos hasta cierta capacidad para almacenar información. Y esa información se le llama en la nube, ¿no? Se llama así en la nube porque son servidores de las empresas, Google u otra empresa Dropbox, que proveen servicios, ¿no? Porque saben que el Google vende licencias, ¿no? Y la UNI ha comprado la licencia ahí de Google, ¿no? No es una licencia gratis nomás, porque la licencia gratis tiene una capacidad mínima nada más para almacenar en la nube. La capacidad mínima de cualquier persona que instala el Google Drive, el Chrome, perdón, ¿no? Con el Google es 15 gigabytes, nada más. Pero pues nosotros de la UNI sí ha comprado la licencia y tenemos para almacenar fuera de límite, ¿no? Hasta donde nosotros, por ejemplo, yo estoy llegando a los 40 gigabytes, ya estoy llegando, utilizando la memoria de la nube, con mis cursos históricos que ya no dicto, y también mi entretenimiento también que tengo ahí, ya el UCB ya pasó de moda, ¿no? Para todos, ¿no? Entretenimiento, músicas, videos, también ahí soporta. Y esa memoria no está en línea, ¿no? Y yo lo requiero solamente un instante, no voy a bajar todo lo que está en el Drive, en el Dropbox, no voy a bajarlo en la computadora porque es muy grande. Es memoria histórica. Solamente cuando requiero uno lo bajo y va a estar en línea una parte para trabajar acá, ¿no? En esta zona. Ahí. La memoria histórica es la capa más grande que puede haber acá. Es la capa más grande que puede haber de las anteriores. Memoria virtual y paginada. Esto también se puede ampliar este concepto porque es muy importante saber cómo trabaja la computadora con los discos que tienen las computadoras. Hoy día vamos a hacer parte de los discos también. Virtual y paginada. Esto está desde hace muchos años, décadas, desde que se estableció la cuarta generación, año de los 70, ¿no? Ya 50 años, 51 años, con el trabajo del disco. Sobre todo, en esa época se trabajaba multiusuarios, una computadora grande central y varios usuarios que accesaban a la computadora central que tenía sus discos grandes, ¿ya? Y actualmente se ha replicado a la computadora normal, y a las computadoras portátiles, a todas se aplica a lo que tienen sus discos duros. Miren, hay muchos programas que se activan, el sistema operativo y los software de los programas que se están utilizando. Por ejemplo, si utilizo Java, SQL Server, activan muchos programas y con los datos van trabajando, ¿no? Entonces, existe una tarea de paginación. ¿Qué significa? Igual como esta es una página, mire, esta es una página entera. Vamos a buscar una página de puras palabras. Empieza de memoria reservada y termina en memoria histórica, pero ¿cuántas palabras hay? Igual. Entonces, se agrupan esas palabras en una página llamada así, y esas páginas se transfieren. Esas páginas entran a las transferencias, ¿ya? Entonces, la memoria virtual es ampliar el margen de la memoria más allá de los límites de su tamaño físico. Y esto aprovecha un detalle que una gran parte de la memoria física no está siendo usada realmente en un momento dado, por la unidad de control ni por la ALU. Los datos que ocupan un lugar de la memoria procesador y que no están siendo referidos representa un desaprovechamiento de espacio. Significa, hay datos que no están referidos, hay programas que no están referidos, entonces la computadora se da cuenta. Y ese espacio lo ocupa, por lo que se está trabajando en ese instante con programas y datos. Y va creciendo, virtualmente va creciendo. El disco tiene su capacidad, pero hay un trabajo de poner páginas y retirar páginas de golpe en la computadora, en el disco, que nos da una alusión que tiene más memoria,
pero no es real. Por eso se llama memoria virtual, ¿ya? Entonces, es la ampliación de la memoria, se llama virtual porque los usuarios de la computadora no necesitan estar advertidos de un trueque que va a haber, por lo que la memoria parece ser mayor de lo que es. Sobre todo los que trabajan en cliente-servidor. El servidor tiene sus discos grandes y los clientes están trabajando con ese disco del servidor actualmente. Y la paginación también se utiliza en la propia computadora, porque si ustedes hacen el administrador de tareas, ven los procesos ahí que están ejecutándose en el computador, van a ver ahí unas opciones de la pestaña, van a ver ahí el disco, cuando ven el disco y vean cómo la actividad de la paginación, que nos dice ahí, las páginas que se van moviendo. Entonces, miren, esos datos contiguos conforman una página, 4.000 palabras. Esta es una palabra, memoria es una palabra, virtual es una palabra, es ampliar. Entonces la computadora también trabaja así con grupos de celdas que son contiguas en trabajar, los agrupa y lo denomina palabras. Y todas 4.000 palabras es un estándar, por ejemplo, para una página, llamada página, por lo cual la actividad de intercambio se denomina paginación. Y lo vamos a ver y explicar mejor en el gráfico que está en el PowerPoint, ¿no? Que, en la lámina, ¿no? Cuando ocurre una instrucción que está siendo ejecutada por el procesador, necesita datos, instrucciones intercambiadas con el banco de datos. La página o páginas necesarias son devueltas en la memoria del procesador, lo cual existe un trueque. Vamos a ver un trueque. Y el ritmo de intercambio se denomina tasa de paginación. Y esto es lo que ocurre. Para acabar esta separata, que hemos tenido 3 clases y acaba, ¿no? La memoria real y la memoria virtual, todo lo que da una apariencia de trabajar con más de la memoria real. Sobre todo esto se ve en los servidores, en los discos de los servidores. Y la paginación ocurre también aquí, ¿ya? Vamos a irnos al PowerPoint y vamos a aclarar mejor, porque con el gráfico nos ayuda. Vamos a ver acá. Ya, perfecto. El gráfico mucho nos apoya acá. Siempre es bueno saber estas nociones base que son, porque nosotros vamos a trabajar con la computadora, ¿no? Vamos a trabajar en la base de datos con la computadora. Acá identificamos la ranura de la memoria RAM, ¿no? Las memorias que tiene el trabajo, ¿no? Un ratito que está cargando mi PowerPoint, se hace pesado siempre en mi computadora. Tengo que comprar más RAM, añadirle. Un ratito, ya. No crece, ya. Ahora sí. A ver, opciones de puntero, puntero laza. Listo. Entonces las memorias ahí vemos ROM también. Teníamos que poner en vivo, ¿no? El procesador, el CPU en las pastillas, y este es el diagrama lógico. El diagrama lógico, y acá está la memoria, unidad de memoria RAM, la memoria RAM y memoria ROM, ¿no? Esta es la memoria principal, la memoria principal constituida por memoria central, por RAM y por ROM, que son ya incorporados ya. La memoria caché, la memoria RAM y el procesador, ¿no? Entonces la memoria caché justamente va a agarrar los datos, las variables que guardan los datos en sí, que van a hacer las operaciones con la ALU. Van a hacer operaciones aritméticas, lógicas, textuales, y entonces aquí va a devolver a la variable el valor y ya le deposita acá en la memoria RAM. Se dan cuenta que si acá el procesador trabaja con los datos y le devuelve a la RAM, tiene que buscar en qué sitio buscarle, hace una búsqueda acá también para la carga y una demora. Y acá se hace rápida la operación en un segmento de memoria más pequeña que la RAM. Esa es la memoria caché. Ese es el diagrama lógico, como son con los canales. Ya sabemos que los VAS son los canales, VAS de datos, VAS de direcciones. Los datos son controlados también por su dirección, dónde está, en qué RAM, ¿no? En qué parte de la RAM, qué cosa es la dirección en la RAM, el número de la celda. Esto está dividido así en cuadraditos, ¿no? Como
como una página cuadriculada, una celda, y esa celda tiene su posición, su número, y esa es la dirección, y el dato está ahí. Entonces son controlados los datos y también en qué lugar de la RAM están. La memoria caché, entonces, es una memoria intermedia entre el procesador, el CPU, y la memoria RAM. Y de memorias, y acá hay celdas múltiples. Ya vimos que acá internamente, acá con carga eléctrica es el bit, el 1, y con poca carga es el 0. Eso es lo físico. Y esto es lo lógico, ¿no? Lo lógico representa la carga el 1, poca carga el 0, y acá hay un byte, ¿no? Y acá está su dirección. ¿En qué lugar? Esta celda que está acá, almacenando 8 bits, ahí, tiene esta dirección 000. Este siguiente tiene, 8 bits, que es un byte, en la dirección 1, y así en la dirección 2. Para nosotros así, pero es en binario también, ¿no? Sino para entender lógicamente la posición, lo que es una dirección, que es única, unívoca. No hay doble dirección, ¿no? Es un valor único. 8 puntos de memoria, 8 bits es un byte. La celda de memoria es todo de acá, pero ahora las celdas son grandes, ¿no? 8 bytes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uno más. Ahí están los 8, perdón, del 0 hasta el 7. Todo esto es una celda grande ahora, de 64 bits, ¿no? 8 por 8, 64. 64 bits. Y acá tenemos físico y lógico a la vez acá. El transistor con bajo voltaje es el 0 y transistor con un voltaje normal es el 1. Ahí está representado ahí. Acá flash alimentada letra B. Y la celda de 32 bits es acá. Todo ya sabemos que 8 representan un carácter, una letra o un dígito o un carácter especial. 8 bits por 1. Esto representa entonces la A, por ejemplo, la B, la C y la D en ASCII. A, B, C, D, acá están. Miren, en unos y ceros, porque acá pasan circuitos, ¿no? El transistor, acá hay microcircuitos que pasan y activan el 1 y el 0, ¿no? Lo activan, entonces esa es la memoria, lo lee así. La computadora lee que esté cargado o esté vacío, inmediatamente ya sabe los unos y ceros la computadora, ya entiende esto, eso es lo que se almacena, esa es la celda de 32 bits. Y el doble de esto, la celda de 64 bits, 8 bytes, acá hay 4 bytes. Entonces el doble es 64 bits. Y acá están 8 bits, las primeras que aparecieron de 8 bits, después la de 16 bits, la de 32 y 64 son las que se están trabajando bastante ahora. Y eso es lo que se denomina palabra, mayor a 8 bits. 2 bytes mínimos, o 4 o 8 bytes, son palabras. Las operaciones textuales son más eficientes así en la polarización, y los científicos, los cálculos son más eficientes aquí. Acá para entender la virtual y paginada. La memoria principal y el disco. La memoria principal, el RAM, ¿no? En el RAM entonces se cargan varios programas a la vez. Se carga un programa aquí, se carga otro programa acá, a la vez. Así trabajamos nosotros, ¿no? ¿Cómo lo reflejamos esto en nuestra computadora? Cuando abrimos pestañas, ¿no? Abrimos varias pestañas, tenemos ahí activas, son programas que están ahí activados. ¿No? Están activados. Y hay uno que estamos utilizando en un momento, una pestaña que hemos abierto ahí con el sistema operativo. Entonces, fíjense, la computadora agrupa esos programas de ahí en palabras, los agrupa. Son datos contiguos. Y entonces se da cuenta quién está usando. Si nosotros tenemos acá en la parte superior varias pestañas abiertas, ya invocadas, pero no estamos trabajando más que con una, podemos trabajar con una. Esa es la que estamos trabajando. Y la computadora se da cuenta que el programa A, por ejemplo, no está siendo invocado. La pestaña A, donde tiene un software ahí, no está siendo invocado. Retira esos datos al disco momentáneamente, lo retira, lo pasa acá a las páginas. Y el programa B, que necesita bastante información, entonces está activado ahí en la memoria principal, y el disco le dice, la unidad de disco,
acá hay un espacio vacío que no está siendo utilizada esa pestaña, ahí ocupa también el programa B. En ese momento ocupa. Porque el programa A ha sido pasado al disco temporalmente. Ha habido ahí. Entonces el programa B trabaja con más memoria. Trabaja con más memoria. Entonces, ¿qué hace después la persona? Activa la pestaña del programa A. Ah, entonces lo que estaba acá retirado le devuelve. Y lo que está acá en el programa B lo pasa acá en el disco y comienza a trabajar esto con más memoria. Así actúa. Eso es lo que significa paginación. Porque se van paginando en el disco. La memoria no utilizada de un momento se va poniendo acá. Se va poniendo acá la memoria no utilizada. En páginas se va colocando en el disco. Y cuando el usuario lo requiere, lo devuelve. Lo devuelve. Entonces, ¿para qué? Para que crezca la memoria RAM para otros programas. Para trabajar más con la memoria RAM. Eso es lo que ocurre. Y esas transferencias de colocar y retornar es la paginación. La tasa de paginación es el ritmo de intercambio de páginas. Las tasas de paginaciones varían, siempre con los números clásicos, 16, 32, 64, 128, 256 páginas por segundo. Así, los pasa de golpe. Eso es lo que ocurre en las paginaciones. Si ustedes ven el administrador de tareas, ese rendimiento que hay en los discos, van a ver páginas, cuántas páginas están trabajando. Listo. Ahora seguimos entrando a los discos. Vamos a ver. Discos, acá está. ¿No tiene ni una pregunta a lo anterior? Profesor, disculpe una consulta. Una palabra, perdón, una página vendría a ser como una palabra, se podría decir, o una serie de palabras. ¿Eso le llamaría una página? Una página 4000 palabras. Y Ya, una palabra es 16 bits, 32 o 64, ¿no? Bits. Las celdas, ¿no? Las celdas son de 16, 32, 64, ¿no? Ahora, más la celda de 32 y 64 bits. O sea, la celda de 4 bytes, la celda de 8 bytes en una celda, con una dirección única ahí. Entonces, esos son, miren, esa es palabra. 64 bits, 32 bits es una palabra. Y la página son 4000 palabras. Es como la página que hemos visto de la separata. Hay cuántas palabras hay ahí en una página, ¿no? En el Word sí podemos marcar y nos sale el número en la parte inferior izquierda, cuántas palabras se está utilizando, ¿no? En forma igual. Entonces, palabra es una unidad grande, ¿no? 4000 es la página es de 4000 palabras. Y una palabra es 64 bits o 32 bits ahora normalmente. ¿Ya? Eso es. Esto vimos nosotros la clase pasada, el prefijo ISO y el prefijo de computación, donde el kilo es 1000, pero en computación no es kilo, es K. No sé, pero se pronuncia, dicen kilo, dicen mega, se confunde. Solamente van a ver especificaciones técnicas con esta letra, no lo ven con esto completo. ¿Ya? 1024. 2 a la décima, ¿no? 2 a la décima, ¿está bien? 2 a la décima, 1024. Y un mega es acá 1024 por 1024. Giga es 1000 megas en el ISO. Y giga es 1024 por el mega de acá, pero no es giga, es G para la computación, para que no se confunda, porque mira, el resultado no da igual, ¿no? Acá da 1000, acá da 1024. Y ya sabemos la razón. ¿Se acuerdan cuando hice la comparación de los ancestros? Los padres, los abuelos, los bisabuelos,
Siempre van ahí incrementándose. Entonces miren la celda, miren, partiendo de una celda de 8 nada más básica, 8 bits, 2, 16 bits, el doble, 32, el doble, 64, el doble, 128, el doble, 256, el doble, 512, el doble, 512, 1024. De ahí viene. De ahí viene de justamente agrupar esa cantidad de bytes. De agrupar los bytes, viene cuáles son los grupos de bytes exactos más cerca a 1024. Y ese es el K en computación, el giga. Nuestra memoria RAM básica de 4 gigabytes que tenemos es 4 por 1024. Entonces, miren, este mega representa 1024 por 1024. 1024 por 1024, 1024 al cubo. Nos sale, ¿no? 1024 por 1024 en bytes nos sale. Es una cantidad grande, ¿no? Nos sale. Y acá el mega, que es 1.000.000, acá nos sale 1024 por 1024. Más de 1.000.000, ¿no? En bytes, si hablamos de bytes, más de 1.000.000. Pero se presentan con M. Esos son los prefijos distintos que hay, que son los prefijos de computación y los prefijos ISO. Ahora, para la transmisión de datos, ustedes saben también que ahora con Internet, con las redes, se transmiten los datos, ¿no? Van viajando por segundo, KB bytes por segundo, es la medida que hay en Internet, ¿no? KBPS, bytes por segundo. Entonces, también entran los prefijos ahí. La cantidad de bytes que viajan, entonces, en transmisión de datos, sí es con el ISO. Ahí viajan 1000, viajan a ver, 100K, que es 100 por 1000 bytes por segundo. Ahí sí viajan en cantidad, porque son cantidades de bytes que viajan con el prefijo ISO en el viaje de Internet. Pero esto es en el almacenamiento, en las memorias. Estos prefijos en computación es para almacenar en los discos, en las celdas RAM, en los ROM, en las celdas, ahí se utiliza estos prefijos. Y estos, sí, completos se utilizan en la transmisión de datos. Así viajan por kilo, por mega, por giga, por tera. Así viajan en las redes, ¿ya? Existen comparaciones, existen ahí. Ahora vamos a hablar de los discos. Discos magnéticos, conocidos también como HDD. Disco duro, ¿no? Hard es duro, disco duro, dispositivo trae, ¿no? Disco duro. Ya. Tienen una antigüedad, ya tienen 60 años ya. Aparecieron en los años 60, los discos magnéticos. Se han ido, claro, mejorando con capacidades, cada vez mayor capacidad, y también los dispositivos también mejores, ¿no? Miren, esta es su unidad. Este es un solo disco que hay en las computadoras normales, un solo disco, pero también tenemos así varios platos así en los servidores grandes o en las computadoras grandes. Tenemos ahí varios discos ahí. ¿En qué consiste? Esto gira a gran velocidad. La velocidad de giro es en revoluciones por minuto. En el siglo pasado empezaron con 1000 revoluciones por minuto. Ahora llegan a 15.000, 20.000 revoluciones por minuto que giran. Es bien rápido. Unidad de movimiento que tiene. Tienen, miren acá, un dispositivo que se acerca y comienza a leer la información. Escribir y leer, las dos operaciones. Y tiene otro dispositivo acá, míreme. Dos tiene, ¿no? Cada uno tiene su función. Acá tiene las unidades electrónicas, aquí, y tiene sus comunicaciones con sus puertos al CPU. Acá con sus puertos y con sus canales, la información que se está ordenando grabar, que se está ordenando leer, pasan por los puertos en bits, en bytes, y se llevan al CPU, a la memoria principal, etcétera, al trabajo. Se lleva.
la memoria de trabajo. Entonces, estos discos duros son tan antiguos y su material así es magnético porque aquí está el color real, óxido de hierro. Está muy claro, pero es un poquito más oscuro, marrón oscuro, el óxido de hierro. ¿Qué característica tiene ese elemento óxido de hierro? Con electricidad magnetiza, hay magnetismo con corriente eléctrica. Por eso son los discos magnéticos, denominados así. Por eso que están encerrados. Esto solamente acá se ha descubierto, pero está tapado, protegido, porque hay millones de campos magnéticos aquí. Muchos campos magnéticos van a ver por la información. Entonces los HDD tienen todas las computadoras, ¿no? Y así, miren, el disco se caracteriza porque tiene su cara o cabeza. Ya, acá, esa es la superior. Tiene una cara. Acá tiene cara superior, cara inferior. Tiene también cara superior y cara inferior. Tienen pistas concéntricas. Ya los fabricantes han marcado las pistas, los surcos, ahí donde se va a grabar la información, y son concéntricas. Estos sectores no están marcados en el disco, lo que sí están marcados son las pistas o cilindros, porque vamos a ver la diferencia entre pistas y cilindros, pero hay una relación ahí. Estos sí están marcados, estos no están marcados, estos sectores son imaginarios para nosotros. Estos sectores, ya que están aquí, no están marcados por el siguiente motivo. El disco gira a gran velocidad, revoluciones por minuto. La información se graba aquí o se lee aquí en estas pistas. Estos sectores son referencia, como es un espacio tan grande para grabar y leer en el disco, por eso imaginariamente son sectorizados. Entonces el disco sí se reconoce que tiene el sector 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene miles de sectores, solamente acá se está representando la figura nada más del sector. Entonces, ¿cómo se controlan los sectores si esto gira a gran velocidad? Vamos a ver. Láser. Esto gira a gran velocidad. ¿Cómo seca el sector? Por esto, mire. Este va a leer, a grabar. El cabezal le llama. Este que está acá, cuando el disco está apagado, ¿no? Y hace su primer movimiento, cuando hace su primer movimiento se enciende la unidad de disco porque se requiere que se cargue el sistema operativo, que funcione la computadora, se requiere, pues, ¿no? Cuando se hace el encendido, este se hace con una luz, acá hay una marca. Entonces cuando está girando, ahí lo controla, y acá hay un dispositivo de memoria acá, que inmediatamente con un punto de referencia sectoriza todo el disco imaginariamente, todo el disco, esto lo sectoriza ya sabe y lo controla quién es el sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya lo sectoriza ya, gracias a este dispositivo que es el temporalizador, se llama así, temporalizador, porque hay una marca que tempora, que significa ahí, que cuando arranca se da inicio, lo alinea, y entonces ya sabe la posición de los sectores en el disco, ya sabe. Esto lo controla, tiene su unidad de control propia acá también, su unidad de control propia tiene. ¿Y por qué son los sectores? A ver. Un disco tiene gran capacidad de almacenar los bytes. ¿Qué significa almacenar el byte? Las letras, los dígitos, los caracteres especiales, en unos y ceros, los almacena, ¿no? Entonces, tanto es el espacio que puede almacenar que el sistema controla qué información se graba, por ejemplo, en esta pista y en este sector de acá. Ya lo tiene, porque ya está marcado imaginariamente el sector por ese temporalizador. Ya está marcado, esa es la referencia. Entonces, ¿por qué
se utiliza la palabra sector. Igual como en los distritos grandes que hay en nuestra capital Lima, hay distritos inmensos que tienen sector 1, sector 2, sector 3. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan inmenso? Cuando una persona va a buscar a una amistad por primera vez, tiene que darle bien información, ¿no? En qué calle, avenida, en qué sector le tiene que dar, ¿no? Para poder ir a visitar a la persona, ¿no? Es una referencia, por eso también el dato que está grabado acá, en este momento, que se graba por primera vez, ya el sistema que ya empezó a girar y ya con el temporalizador lo marcó, sabe en qué sector está. Ya saben en qué sector está la información. Eso es lo que ocurre, por eso se sectoriza esto con este dispositivo de acá. Tenemos así entonces el cilindro. El cilindro ocurre con esos varios platos que están acá, estos de acá, cuando son en los servidores grandes o en las computadoras grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Son varios platos de disco, pero miren, toda la primera pista, toda la segunda, tercera, miren, toda la pista que está acá, hay un cilindro imaginario con esa misma posición, por eso le llaman cilindro, ¿eh? Entonces un cilindro es el conjunto de pistas de varios platos. El conjunto de pistas de varios platos es un cilindro. Entonces ahí, pistas tiene la misma posición del cilindro. Acá está el sector marcado, cabezales, acá como existen varios platos, existen varios cabezales. Este es un peine con varios cabezales. Aquí. Acá se nota ahí la figura. Cara 0, cara 0, cara 1, porque se utiliza el de arriba, se utiliza la cara de abajo, se utiliza la cara de ahí, la cara de abajo, la cara de arriba y la cara de abajo. Y el cilindro. Así. Entonces el concepto de cilindro son pistas de una misma posición. Imaginariamente constituyen un cilindro. Por eso que hay esa relación, pistas-cilindros, esa relación. Cilindro lógico imaginario, ¿eh? Tenemos acá el disco, tenemos varios platos y ahí conforman un cilindro, conforman ahí. Pistas 1, pista 1, superficie 0, la de arriba, superficie 1, la de abajo, para la superficie 2, superficie 3, superficie 4, y todo ese conjunto con estos peines que están ahí leyendo ahí, justamente la información, leyendo, grabando, están con referencia a un cilindro. Compuesto del mismo número de pistas en cada superficie del paquete de disco. Hay un paquete, ¿no? El paquete es la cantidad de discos que hay acá. Acá están armados ahí, fijados ahí mecánicamente, ¿no? Y gira a gran velocidad. A ver, ¿cómo se graban los bits en los discos magnéticos? En zonas de microscópicas partículas de óxido de hierro. Esta es una pista, miren. Esta es una pista del disco y hay varias partículas. Entonces viene el cabezal a ordenar, a grabar la letra A. La letra A, para grabar en el disco, tiene que grabarse en 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 8 bits en el código ASCII. Esta es la letra A. Entonces, se acerca el cabezal y dice, hay un conjunto de varias partículas, pasa corriente, magnetiza para el 1, pero magnetiza en campo positivo. Pasa acá, con una pequeña carga nomás, lo magnetiza en negativo, el 0. El siguiente, magnetiza con corriente, el 1. Campo magnético positivo es para arriba, el 0, campo magnético negativo para abajo. Entonces miren, 1 de acá, está acá, el 0 de acá, está ese campo magnético, el 1 siguiente 1 en ese sentido, los 4 ceros siguientes, todos 4 ceros para abajo, negativo, y el último positivo. Entonces se dan cuenta cómo se guarda la información en campos magnéticos de la letra A. Y ese peine es el que recorre este de acá. Este es el que hace la magnetización, se acerca y magnetiza este peine de acá, cabezal, ese cabezal. Y así, todas las partículas que hay en las pistas concéntricas, así campos magnéticos, y como están sectorizados, imaginariamente la computadora ya sabe en qué lugar está la información que se está grabando ya sabe.
todo lo que son nuestras variables, nuestros datos, los programas, son guardadas así en el disco. Todo el contenido del software, de un software, perdón, redundando, SQL Server, C++, Java, se graban acá, en unos y ceros, así. Los unos y ceros se graban en esta equivalencia, ¿no? Campos magnéticos. Así se guarda, por eso le llaman discos magnéticos. Acá tengo, miren, acá se tiene esta vista. Acá está el cabezal ese que ocurre en la grabación, los sectores imaginarios y cómo se graban los datos almacenados en la pista. Pista 0, la siguiente pista 1, pista 2, etcétera. El sector 1, el sector 0, el 1, el 2. De acá está el punto de temporización, ¿ves? Un puntito y acá está el marcador de temporalización. Ahí está bien registrado ahí. Entonces se determina la dirección del registro de la superficie del disco, donde se encuentra el número de pista y el número de sector. Entonces la información que se está grabando acá, ya se sabe en qué sector está, en qué pista está, en qué número de pista. Y eso conforma lo que es la dirección. Lo que le dije, igual como los distritos grandes de nuestra capital. La dirección tiene número de calle, el nombre de la calle, su número y el sector. Tiene todos esos datos completos, igual. Acá tiene el sector, la pista, la cara, si es cara superior o cara inferior del disco. Esos datos conforman la dirección. Y el punto de temporización, que ahí el punto de partida, cuando se alinea ese temporalizador que marca, ese marca todos los sectores ya. Ese marca así lógicamente, imaginariamente lo marca. Y el disco lo controla, sirve para control, ¿no? De la información. El concepto de dirección. El concepto de dirección de un registro grabado en el disco. Uso de los parámetros de número de pista, número de superficie, perdón, N sub, número de superficie, número de pista o cilindro, número de pista o número de cilindro, número de sector o clúster, número de sector o N clúster. Dirección es la combinación en binario de número de superficie, número de pista o número de cilindro, o número de sector o número de clúster. ¿Qué cosa es un clúster? Igual como en la ingeniería industrial se conoce clúster a agrupaciones de empresas de un mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, el clúster electromecánico o el clúster mecánico. Ya, el clúster mecánico está en el cono norte, ¿no? El clúster de la industria de muebles en el cono sur de nuestra capital. El clúster textil en Gamarra. El grupo de empresas, ¿no? De un mismo tipo. Son los denominados clústeres, ¿no? Esta palabra clúster. El clúster es la agrupación de varios sectores. Ejemplo 16. Por ejemplo, acá, varios sectores de acá, porque son miles de sectores en el disco, ¿eh? Son una gran cantidad. Entonces, un grupo determinado, 16 sectores, es un clúster. Y eso también va a servir para la dirección, pues, ¿no? O número de sector o clúster va a servir. Esos son los parámetros. Los parámetros que se utilizan para reconocer la información que se está grabando en el disco, porque tanto es el espacio que hay en el disco que se va grabando al azar. La información acá se está grabando aquí, se muestra, pero se está grabando por aquí, por acá, por todos lados se está grabando. Miren, no va esto rotando a gran velocidad y donde encuentre un espacio vacío, ahí graba un registro, un grupo de datos, ¿no? Graba, donde encuentra un espacio vacío, va grabando, pero sí lleva a la memoria de qué tipo de archivo es, secuencial, si es un archivo indexado, que vamos a ver más adelante, va llevando el control, pero donde existe es igual como la información que se graba es igual como una organización nueva en la capital. Cuando se vende en casas, terrenos, en la versión nueva está vacía, ¿no? Al inicio, y después se va poblando. Y se va poblando al azar, ¿no? Igual, los datos se van poblando aquí al azar. En el lugar donde el cabezal encuentra, se va moviendo y encuentra, va grabando un registro, va grabando otro, va grabando. Entonces, es muy importante estas referencias para que no se pierda el dato, ¿dónde está, no? ¿En qué sector está? ¿En qué pista está? ¿En qué superficie está? Si es multidisco, la superficie superior o la inferior.
que equivale a cilindro, ¿no? Entonces, esos son parámetros para ubicar la dirección de un registro grabado, ahí está, registro grabado. Es igual como los domicilios que tenemos todos, ¿no? Toda persona tiene una vivienda, entonces tiene su número de calle o avenida, su nombre de calle, nombre de avenida, el número, el distrito es el dato, ¿no? Porque dar una dirección así ambigua, por ejemplo, Avenida Grau 133, ahí encuéntrame, en la Avenida Grau. La Avenida Grau hay en el centro de Lima, hay en Barranco, hay en todos los distritos casi la Avenida Grau. Tiene que darse el nombre del distrito también, ¿no? Exactamente así. Los datos tienen que guardan todos estos parámetros para poder ubicar a un registro que está grabado en el disco. Esos son los parámetros, la superficie superior o inferior del disco, el número de pista del disco o el número del cilindro cuando es multidisco, el número de sector, N sector, o el número de clúster, cualquiera de los dos. Entonces la dirección es la combinación de todos estos datos, ¿eh? Número de superficie, número de pista, o número de cilindro, número de sector, o número de clúster. Así, para recuperación, ¿no? Porque se están grabando y se van a recuperar. Bueno, luego aparecen, hace 30 años, en la década del 90, los discos ópticos, que ya pocos se están utilizando, pero se requieren en algunos procedimientos, por ejemplo, en la universidad, en la uni. Algunos profesores en clases presenciales, en los trabajos, piden también la grabación en CDs, ¿no? En las tesis que se hacen en titulación profesional, titulación profesional, maestría y doctorado, hasta ahora exigen presentar el volumen de tesis y también los CDs del contenido de la tesis, con más información, que son los documentos, etc. Entonces, esto aparece ya 30 años atrás y fue creado por Philips, la gran transnacional de audio-video, ¿no? La Philips, una compañía holandesa, investiga para los televisores, querían grabar las películas porque en la década del 80 se grababan en cintas, como cassettes se grababan las películas, ¿no? Habían dispositivos que grababan y no había mucha resolución, no había una resolución adecuada. Entonces se inventan los discos para grabarlo, porque grababan en forma continua, analógica, perdón. En forma analógica grababan en las cintas, en la década del 80, las películas, para la televisión, ¿no? Y en la década, entonces Philips investiga y se graban en CDs, en VIX, en digital ya. En digital se graban y aparecen esta evolución, miren. Los primeros discos compactos para música, DVD y después Blu-rays. Actualmente, ¿no? Aparecen dispositivos de cámaras digitales, cámaras también de filmación, etcétera, ¿no? La grabación de VIX en el disco óptico es por luz. Las pistas también son concéntricas, son marcadas en el plástico. Ya no es campo magnético ya. Ya no hay magnetismo, ya no hay óxido de hierro. Hay plástico nada más. Nuestra clásica letra A en ASCII. La letra A es un carácter y estos son el byte de la letra A en ASCII con 8 bits que lo componen, ¿no? Todo carácter, letra o número, carácter especial, es compuesto por 8 bits, que es un byte. Es el 10100001. Entonces, previamente el rayo de grabación forma el espejo que quema. Por eso es que también disco óptico le llaman quemado, ¿no? Voy a quemar, dicen, ¿no? ¿Por qué? Voy a grabar. Entonces, el 1 forma ahí una película que el rayo que incide, el rayo láser, marca la película. Marca esa zona para que con otro rayo de lectura, el rayo de grabación, quema. ¿Ya? El rayo de grabación comienza a quemar, a quemar los unos y los ceros no los quema. O sea, todo lo que es equivalente a 1 sí los quema. Está con color celeste, acá, de estos de acá, ¿ves? Y esos ceros no los quema. ¿Por qué? Porque existen dos rayos. El rayo de grabación, el rayo de luz de lectura,
Ya, perdón, este es en la lectura. El rayo de grabación es la primera vez que se determina el 101001, pero el rayo de lectura, acá tiene que leer el 1 o el 0, ¿no? Cuando el rayo de lectura empieza acá, esta película refleja porque el 1 ha quemado como un espejo, ha formado como un espejo, entonces el rayo rebota, entonces para la computadora le notifica que es el 1. Viene el rayo acá siguiente, como este de acá, no refleja, es el 0. Y así, el que refleja es el 1, no refleja 0, por eso acá está, refleja es el 1, no refleja es el 0. Así es físicamente cómo se graba y cómo se lee la información en los discos ópticos. Refleja, no refleja, es con rayo de láser. Y en la primera vez, cuando se graba la información, forma la película, el espejo, para el 1, y no forma el espejo para el 0, para que refleje o no refleje. Y así ha ido evolucionando, miren. CD, DVDs, DVD de alta definición y Blu-ray actualmente, ¿no? Porque se venden todavía las películas, ¿no? Es un negocio que venden las películas en los CDs, ¿no? Para el entretenimiento, la televisión. En las computadoras también entran también, ¿no? Las que tienen su CD para ver las películas. Y así, miren, esas películas, películas reflejantes o espejos que marcan, miren, ha ido evolucionando en tamaño. Acá es NM, nanómetros. Nanómetros, miren. Corto, largo. En el DVD se hacen más pequeños, ¿no? Acá, este es para el 1, este es para el 0, digamos, ¿sí? Para la diferencia. Acá viene la medida. En el HD DVD cada vez más pequeño, en el Blu-ray cada vez más pequeño, más capacidades. Y este es el lambda, la longitud de onda del rayo, miren cómo va aquí siendo más, la longitud más pequeña, ¿no? Cada vez. Estos son los dos últimos de acá. Eso es lo que ocurre con la evolución desde el año 90 hasta esta década que han aparecido los Blu-ray, ¿no? Que se ven más nítidos también. Y acá se ve físicamente, son fotos, miren. Acá, grabación y lectura. Miren, acá, el que refleja y el que no refleja, ¿no? El que refleja es más chico, el que lo refleja es más grande. Y acá se tienen esas marcas que ha hecho el rayo láser, ¿no? Y en el Blu-ray más pequeñito, ¿eh? Más pequeño. Y la capacidad, ¿no? El CD que apareció hace 30 años, 0,7 GB, después el DVD 4,7 GB, el Blu-ray ahora 25 GB de capacidad, se pueden almacenar. Entonces, existe esos CD que son de lectura y de lectura-grabación. Han visto CD-R, CD-R y CD-RW. El CD-R solamente se utiliza una sola vez, se quema nada más y ya no se puede, ya ahí nomás queda ya la grabación. Se puede agregar más archivos, pero no se puede borrar. En RW sí se borra. Entonces pasa un rayo a borrar lo que estaba, lo reflejante, comienza a borrar todo lo reflejante. Comienza a borrar y otra vez se utiliza el CD para grabar nueva información. Eso es en los RW, pero como es plástico, solamente tiene un número de veces de poder borrar, no tiene 10 veces nada más se pueden borrar, ya después más ya no se puede borrar. Ya. Ese es en los CDs. En CD, miren la amplitud de onda del rayo, cómo ha evolucionado, y el Blu-ray cada vez es más pequeño, en micrómetros, ¿no? La amplitud del rayo de lectura. Bueno, estamos en la época ahora de los discos estado sólido. Le llaman disco, pero no es disco. Miren, no es disco. Es un dispositivo así rectangular con varias pastillas, sus circuitos.
pero le llaman disco porque guarda información. Son los discos de estado sólido, conocidos como SSD, Solid State Drive, unidad de estado sólido, ¿no? Disco de estado sólido. Almacena los archivos en microchips, aquí, en microchips pequeños, acá adentro, con memoria flash interconectadas entre sí. Ya hemos definido que es memoria flash, es como un EPROM. Se puede leer y grabar simultáneamente, pero varias veces. Entonces, esto está rompiendo barreras actuales en los últimos años. Si ustedes ven la información de las tiendas que venden laptops, computadoras, al inicio, miren, hace un año, cuando yo quería renovar mi laptop, veía a la tienda Ripley que vendía las HPs con este tipo de disco estado sólido. Y yo no le hacía caso porque yo quería el disco duro, el HDD. Y dije, ¿qué disco sólido? Pero viendo ahora, tiene una gran utilidad. Tiene una gran utilidad el disco sólido, en el sentido de que es más rápido, no tiene magnetismo, no tiene estos movimientos mecánicos que tiene el disco magnético tradicional. No tiene estos movimientos mecánicos. Es como la RAM, ¿no? Es como la memoria RAM, pero no es RAM, porque es como una EPROM con otra E adelante, doble E. Encuentran esa información en internet. Es una memoria flash, significa que graba y lee así a golpes de varias veces, rápida. Y aquí se pueden grabar los sistemas operativos, los datos, los programas, todo. Actúa como un disco para grabar la información de nuestras computadoras y es más rápido. Yo les recomiendo. El mínimo es de 256 gigas, 512 gigas y hasta 1 tera para tener información. Y si lo adquieren ahora, le va a hacer su computadora más rápida. Funciona más rápido. Eso es lo que está en boga, como se dice, está de moda y está ya haciendo que el disco duro tiende a desaparecer. El disco tradicional que ha funcionado 60 años sigue funcionando hasta ahora y dense en cuenta, están bajando de precio los discos duros. Están bajando de precio, ofertan bastante discos duros para la computadora porque en las computadoras tienen ranuras internas para colocar más discos. Tienen ranuras internas. Entonces, este es más pequeño. También hay ranuras para el estado sólido. Y ahí hacen más eficiente el trabajo. En el futuro, esto va a reemplazar a los discos magnéticos ya. Más veloz, no hay movimientos y es más rápido. Redundando la palabra. El disco de estado sólido es lo último. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. Para continuar, a ver. Esto. Ya. Continuando con la clase, con el programa, ahora sí entramos a la otra separata. Vamos a ver la separata 2. ¿No tienen preguntas? Profesor, ¿el SSD tiene alguna desventaja? ¿Cómo? ¿Perdón? Diga. ¿Tiene alguna desventaja el SSD contra el disco duro? No, ahora, como te digo, están incorporando más. Se trabaja con los dos óptimos, ¿ah? Trabajar con los dos es bien óptimo. La desventaja que puede tener es que dicen la garantía que tiene para uso de 1 millón de horas. Imagínense, ¿no? En cambio, el disco magnético sí hace los campos magnéticos, y dura más, ¿no? El disco duro dura más. En cambio, como es una tecnología veloz y de microchip, sí tiene para 1 millón de horas. O sea que depende del uso que uno lo haga a la computadora.
Va a depender del uso. Eso es lo que dicen los fabricantes. Sí, La desventaja, no, hay más ventajas que desventajas, ¿eh? En rapidez. ¿Otra pregunta? No, profesor, gracias. Ya. Bien, vamos a continuar entonces. Concepto de datos de información. ¿Visualizan? ¿Me confirma si visualizan? ¿Se ve? ¿Se ve la separata? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Ya. Concepto de datos de información. Ya, entonces aquí ya nos alejamos de la parte física de la computadora porque ahora sí nos vamos a entrar para hacer nuestra base de datos. Para construir nuestra base de datos. Con estas palabras y estas nociones ya que nos alejamos del hardware y vamos a trabajar ya con esta separata hasta donde alcancemos hoy día, ¿ya? Vamos a ver, de ahí vamos a terminar hasta las estructuras actuales. Ya. Ya, tengo que corregir el código, tengo que agregar el código del curso nuevo. Ya. Concepto de datos e información. Datos, información. La información es un grupo de datos, ¿no? Entonces, las siguientes nociones son tradicionales, son nociones empleadas de más de 40 años, 50 años, medio siglo. Las entidades y sucesos son categorías de las cosas que necesitamos nosotros información. Entidades y sucesos, miren, son dos cosas ahí. Y acá definimos qué cosa es una entidad. Una entidad es una persona, lugar o cosa, en definición de entidad, o sea, algo físico, algo que existe, persona, nosotros, un lugar o una cosa, es entidad. Suceso, algo que acontece en un momento determinado, un suceso. La clase de hoy día es un suceso, ¿no? Está aconteciendo, ¿no? Los sucesos diarios que suceden en nuestro país, ¿no? Hay bastantes sucesos, lo que acontece a las entidades, ¿no? Datos son hechos que describen sucesos y entidades. Mire, tradicionalmente así se definen datos. Hechos que describen sucesos y entidades. Dato describe más de un hecho. Entonces, la palabra hechos, ahí aparece la palabra hechos. Hechos describen sucesos y entidades. Con la palabra hecho ya se forma el concepto de base de datos. Dato describe más de un hecho. El dato, ítem o elemento de datos. Ítem es elemento, ¿no? Entonces, elementos de datos o hecho simple, también conocido así. Los datos elementales abundan en nuestro mundo, ¿no? Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos, como la letra del alfabeto, ¿no? Los números. Esos, cuando escribimos, son los datos. Los movimientos de los labios también son datos. También. Ustedes saben que hay personas que saben, especialistas en ver videos y ver qué es lo que están diciendo las personas. Movimiento de los labios. Por eso que, a ver si se han dado cuenta los que siguen el fútbol, el deporte fútbol, ¿por qué los jugadores de uno y otro equipo, cuando conversan, se tapan con la mano en la boca? En el campo, ¿no? Están en el campo, hay un suceso, se ha detenido el juego, ha habido un imprevisto, un foul, etcétera, una sanción, ha visto algo, y ellos se comunican tapándose la boca. Porque hay personas que leen los movimientos de los labios y deducen qué es lo que están conversando, y eso ya es real, ¿no? Los movimientos de los labios también son datos. Puntos y rayas, esos en el telégrafo que les hablé también anteriormente. Puntos y rayas es un alfabeto propio de la comunicación antigua, que empezó la comunicación con puntos y rayas, ¿no? Un alfabeto.
Señales con la mano también son datos, ¿no? Cuando nos despedimos, cuando decimos hola, estamos haciendo señales con la mano, ¿no? El policía utiliza bastante, el policía de tránsito, bastantes señales con la mano, ¿no? Son datos. Los dibujos, etcétera, todo eso son formas de datos. Información es un conjunto, de datos significativos y pertinentes que describen sucesos de entidades. Entonces la información es más completa, se basan en los sucesos y las entidades. Son datos significativos, grupos, conjuntos de datos. Y lo que viene ya ustedes conocen, esa definición de registro y archivo. Ya conocen ya ustedes. Del curso anterior, ¿no? Registro es una colección de elementos afines que comparten un contexto común acerca de una entidad o suceso particular. Un registro. Entonces, elementos afines. Entonces, por ejemplo, nos vemos en nuestros DNIs. Hay unos datos propios de nosotros, ¿no? Hay un contexto común para todo el DNI. Y en el DNI entonces aparecen ahí datos de un suceso particular, que es la identificación de la persona, ¿no? El registro. Por eso le llaman RENIEC, ¿no? La unidad de registro, ¿no? Nacional, de registro nacional. Los registros de procesamiento de datos contienen solo aquellos elementos de datos que son pertinentes para el proceso que se pretende. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar registros de datos, solamente tenemos que colocar datos con aquellos elementos que son pertinentes para el proceso que se pretende. Por ejemplo, el RENIEC en el DNI ha colocado justamente los datos de identificación, nuestros nombres, apellidos completos, nombre completo, apellidos completos, el sexo, la dirección, ¿no? El número del DNI, el código también de dígito de verificación que está en la parte superior derecha, que es un número agregado al número del DNI. Y el grupo de votación, no hay un dato más de identificación, porque otros datos, esos están en el documento, pero hay otros datos que sí guarda el registro, que no lo muestra el DNI, como el nombre de nuestros padres, ¿no? Nombre del padre, nombre de la madre, y otros datos más adicionales, y dona riñón o dona riñón, que también figura, aparece en el DNI también. Otros datos adicionales cuando uno llena una ficha, ¿no? Pero en el documento solamente están los registros, el procesamiento que contiene solamente los datos pertinentes en el proceso que se quiere hacer de identificación, nada más. Eso significa el registro de procesamiento de datos. En todos los registros que construyamos nosotros para los negocios, para hacer almacén, compras, ventas, inventario, contabilidad, tenemos que minimizar los datos, los más importantes, nada más, ¿no? Lo que se necesita, nada más. No poner de todo, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad, en el registro contable de una empresa, ¿no? Que son las cuentas, los activos pasivos, los nombres de cuenta, no va a ir ahí el nombre del contador, ¿no? No va a ir el nombre del auxiliar de contabilidad, el empleado, el nombre del gerente, no van solamente el registro de la cuenta, del plan contable y sus valores activo y pasivo, nada más, ¿no? Esos son los datos que contienen solamente para un proceso que se pretende, nada más. Eso significa. El archivo, una colección simple de información de registros del mismo contexto agrupados. Varios registros conforman un archivo. La base de datos. La base de datos es básicamente un sistema computarizado para guardar varios registros, ¿no? Pero él guarda varios archivos, es una colección de archivos. Es guardar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar información a base de peticiones. O sea, ya los registros guardados conforman archivos y eso es la base de datos. Es un conjunto de datos persistentes utilizado por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada, ¿no? De un negocio. Hay diferentes tipos de base de datos. La que se utiliza bastante es la relacional. La base de datos relacional es un conjunto de archivos relacionados, pero de ahí viene la palabra relacional, de relación, que comparten una general relación de contexto, van a compartir un contexto común, lo que se debe a que las entidades o acontecimientos descritos son comunes a todos los archivos en cuestión. Las entidades o acontecimientos son descritos, son comunes a los archivos. Eso lo vamos a ver. El término de base de datos tiene distintas interpretaciones, muchas definiciones tiene.
Una base de datos es autodescriptiva. Además de los datos fuentes del usuario, contiene también una descripción de su propia estructura conocida como diccionario de datos o directorio de datos o metadatos. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, es normal que nosotros nuestras hojas de Excel guardamos, ¿no? Y le ponemos títulos a cada celda, ¿no? Le ponemos ahí, le ponemos título, código, nombres, valor 1, valor 2, le ponemos. Entonces la base de datos va a guardar la información de los datos y esa cabecera que es número, nombre, valor 1, valor 2, ese nombre de cabecera es el diccionario de datos, o también conocido como metadatos, ¿ya? Es decir, también esa estructura se guarda. La base de datos también reconoce esa estructura, se guarda. Incluye también índices que se usan para representar las relaciones entre los datos y para mejorar el desempeño en las aplicaciones de base de datos. Como se guardan gran cantidad de archivos con sus registros, entonces la base de datos utiliza índices propios para hacer las búsquedas rápido. Ustedes han visto también punteros, el concepto de punteros en lenguaje antes del primer curso, ¿no? Yo he visto, bueno, hace tiempo vi que en el sílabus existían los punteros cuando se trabajaban con archivos, ¿no? Eso, ¿no? Los índices en los arreglos, muy conocido, ¿no? Los arreglos, las matrices numéricas, los arreglos, tiene posiciones el arreglo, entonces esos son índices. Y hay un trabajo en algoritmos con eso, ¿no? Para trabajar con los índices para más rápido, ¿no? Eso es lo que dice también. La base de datos guarda esos índices para los registros. La base de datos contiene a veces información de las aplicaciones que la utilizan. Tiene mucha información la base de datos. La estructura de la forma de entrada de datos o de un reporte es parte de la base de datos. Todo lo que nosotros trabajamos con los datos, hasta hacer reportes, tienen los software de base de datos. Todo lo puede guardar. Eso es lo que dice. La última categoría de datos se denomina metadatos de aplicación. Es la última categoría, ¿ya? Entonces, dentro de una estructura de base de datos hay varios conceptos, ¿no? Los metadatos, los datos en sí, y esta es la última categoría, que son los metadatos de aplicación. Los datos que justamente se están requiriendo para un trabajo son los datos de aplicación. Tenemos otra figura de estructura piramidal. Es el gráfico de cómo se organizan los datos. Miren, los bits. Los bits son ceros y unos. Los bytes, grupo de bits. Un byte es 8 bits mínimo. Los campos son varios bytes. Los campos, mira, los campos son, por ejemplo, número, nombre, valor 1, valor 2, son campos, cada uno de ellos. Los registros es el conjunto de todos los campos. Número, descripción, nombre, valor 1, valor 2, valor 3, es un registro. El archivo son varios registros. Es decir, miren, cada capa que viene a continuación se conforma por varios arriba, ¿no? Los bytes por varios bits, los campos por varios bytes, los registros por varios campos, los archivos formados por varios registros y la base de datos formado por varios archivos. Cada capa está conformada por varios elementos del anterior. Mientras el bit es la unidad básica de almacenamiento primario y secundario, significa el almacenamiento primario, ya sabemos, es la memoria principal y el secundario es la memoria auxiliar. El carácter es la unidad básica de percepción humana, el carácter, es decir, carácter es una letra o un dígito, ¿no? Es la unidad básica. Cuando emitimos un comando en una computadora, cada carácter se codifica automáticamente en su configuración de bits. ¿Qué significa? Cuando emitimos un comando, una orden, ¿no? Comando es una orden, entonces automáticamente se configura en bits. Cada vez que hacemos las teclas, las pulsaciones, ya los convierte en bits, lo cual se decodifica en la salida, al revés, de modo que nosotros podemos leerla y entenderla. Es lo que estamos viendo en la pantalla, está decodificado. Todo esto que está acá
En la memoria en estos momentos está en unos y ceros adentro, en la RAM, porque está activa esta página de acá. Esta pantalla está activa. Y todas estas letras que están acá están en el RAM en equivalentes de unos y ceros. Pero nos devuelve para la interfase ya en nuestro carácter que nosotros le hemos ingresado, lo hemos construido, nos devuelve ya. Nosotros hemos digitado todo esto la primera vez y nos devuelve así. Eso ocurre en la computadora. Cada carácter es lo mismo que un byte, correcto. El campo es el nivel más bajo del que podemos sacar algún significado de los datos. Significa una unidad de información, ¿no? Un campo. Un número, un nombre, valor 1, valor 2, etcétera, es un campo. Por ejemplo, un solo carácter como la letra A mayúscula tiene muy poco significado, fuera de contexto, ¿no? ¿Qué tenemos por una letra A? Pero cuando se combina con los caracteres para formar el nombre de Juan, por ejemplo, acá en minúscula, ya forma una unidad lógica. Entonces, esta unidad lógica está compuesta por varias letras. Eso significa eso. Cada uno es un carácter y cada uno va a ser un byte. Un registro es la descripción de un evento, por ejemplo, una venta, una reservación de hotel, un elemento, por ejemplo, un cliente, una pieza, etc. Una descripción de un evento es un registro. Los campos relacionados que se refieren a un evento o a un elemento se agrupan lógicamente y forman un registro. O sea, los campos se van a relacionar, es decir, ¿en qué sentido? Que se refieren a un evento. Y hemos visto, hemos dado, por ejemplo, número, nombre, valor 1, valor 2, valor 3, para un registro. Eso conforma un agrupamiento, ¿no? Un evento a un elemento que se agrupan lógicamente y forman un registro. Un archivo es una colección de registros relacionados. Colección de registros. El archivo de empleados contiene una descripción por cada empleado en una organización, una empresa. Un inventario contiene un registro por cada elemento del inventario, ¿no? De la empresa. Otro de cuentas por cobrar contiene registro por cada cliente. Los archivos pueden ordenarse, combinarse y procesarse por un campo llamado clave. Es importante identificar en los archivos quién es el campo clave. ¿No? Campo importante, hay un campo clave. La base de datos es la fuente de datos integradas en un sistema de información. En esencia, una base de datos es una colección de archivos, básicamente, grupo de archivos, que de algún modo se relacionan entre sí en forma lógica. Se relacionan los archivos. Esto es, un archivo puede contener varios vínculos lógicos que identifican a uno o más archivos que contienen información relacionada. Dentro de un contexto de varios archivos, se relacionan esos archivos. Y esto es una base de datos. Tenemos también, desde hace esta información, todo lo que está acá, es la tradicional, como le dije, de hace 60 años, que hasta ahora se utiliza, ¿no? Esa información de procesamiento de datos, se utiliza esta información que les he dado. Hace 30 años aparece la teoría orientada a objetos. En los años 90 aparece. Los conceptos de objetos y metodología orientada a objetos. Vamos a hacer solamente un preámbulo, nada más corto, nada más. Los objetos es cualquier cosa, real o abstracta. ¿Sí? Objeto con entidad. Se parecen, el objeto de identidad se parecen como cosa, ¿no? Pero acá viene una información un poco más abstracta, digamos, acerca del almacenamiento de datos y los métodos que controlan dichos datos. Un objeto tiene también su método que controla dichos datos. El almacenamiento de datos en el objeto y su método que controla dichos datos. Un tipo de objeto es una categoría de objeto. Un objeto es una instancia de un tipo de objeto. ¿Qué cosa es una instancia? Un valor. Un valor de un tipo de objeto. ¿Ya? Las tecnologías orientadas a objetos están conformadas por objetos y clases. Esos nombres aquí. Métodos que guardan los objetos. El concepto de polimorfismo,
el concepto de herencia, el concepto de encapsulamiento. Lo vamos a hacer rápidamente. Objetos es cualquier cosa, real o abstracta. Clases es una agrupación de objetos, varios objetos es una clase. Por ejemplo, la clase computadora. La clase computadora puede ser laptops, tablets, computadora normal, puede ser varios tipos de computadoras, es la clase computadora. Y los objetos son cada uno de ellos, ¿no? Los tipos, son los objetos. Los métodos justamente es lo que acompaña acá. Los métodos que controlan dichos datos. ¿Qué va a controlar dichos datos? Ahí, característica de cada tipo de computadora, por ejemplo, ¿no? Que va a ser característica básica. ¿Tiene teclado, no tiene teclado? ¿Es táctil, etcétera? Son controles que se hacen a los objetos. Polimorfismo. Muchas formas, ¿no? De ahí viene la palabra, muchas formas. Así trabajan los objetos ahora, actualmente. Eso rompió lo anterior que era la tradicional definición en procesamiento de datos, rompe con objetos con estas propiedades. El poliformismo lo vemos nosotros, actualmente lo utilizamos cuando abrimos varias pestañas en la computadora con el sistema operativo. Están ahí abiertas y nosotros invocamos una, invocamos otra. Inclusive podemos minimizar una pantalla y ponerla en otra, ¿no? Podemos hacer, sale una pantalla, minimizar otra para trabajar así con varias pantallas a la vez. Podemos hacer esos trabajos. Esas son muchas formas. Ese es polimorfismo. De varias formas estamos trabajando los objetos pantallas, que son el reflejo de respuestas de los programas. Ese es polimorfismo, lo trabajan entonces la teoría orientada a objetos. La herencia es una propiedad que tiene en la programación orientada a objetos, se hacen herencias para no duplicar variables, digamos. Cuando trabajamos en los programas con variables, nosotros definimos variables, los objetos también se definen con nombres. Y para no duplicar ahí, heredamos. En el sentido de que vemos pantallas comunes cuando construimos interfaces o pantallas para un cliente. Tenemos código, nombre, ahí una pantalla, figuras, tenemos ahí cantidades para hacer operaciones de cálculos, etcétera. Y tenemos otra pantalla que también debe tener algo de lo mismo, debe heredar. Porque la otra pantalla muestra la figura, digamos. Hemos dado el código, entonces, eso ocurre en su matrícula de ustedes, ¿no? Ustedes dan su código y los cursos y les sale otra pantalla, ¿no? Les sale ahí qué cursos probables, etcétera, para matricularse. Eso es herencia. Eso ocurre con la programación orientada a objeto. En una misma pantalla nueva aparecen los datos de la otra. Ha heredado automáticamente, pero se tiene que programar. Esa es herencia. Encapsulamiento. Los objetos son encapsulados, son protegidos. Como una cápsula de medicina, ¿no? Una cápsula de medicina tiene el medicamento dentro de la cápsula, está protegida, ¿no? Igual, los objetos son protegidos. Es característica. Y acá damos los ejemplos de objetos. Facturas, un objeto. Una organización entera es un objeto. Cualquier figura es un objeto. Una pantalla de computadora es un objeto. Un mecanismo de un dispositivo de robótica es un objeto. Todo un plano de ingeniería es un objeto. Un componente de un plano de ingeniería, un objeto, una foto, un avión, un icono, un proceso para llenar un pedido, todo eso son objetos, y etcétera, etcétera. Acá está, etcétera. Son los ejemplos de objetos, ¿no? Una de las diferencias principales entre las metodologías tradicionales y la metodología orientada a objetos, o la diferencia, ¿no? Es que los procedimientos tradicionales estaban limitados al desarrollo de sistemas convencionales de procesamiento de datos. Todo lo que hemos descrito en el inicio son los sistemas convencionales, pero son de noción básica, porque nos sirve para la base de datos, que lo vamos a ver, y le voy a hacer recordar lo que es un metadato, lo que es un registro. Entonces, y vamos a agregar también el concepto de objeto, lo que es una instancia. Vamos a verlo en vivo en la próxima clase, ya vamos a entrar a SQL ya. Ahí vamos a ver ya
Entonces, utilizamos los dos. Hay diferencias, pero vamos a utilizar los conceptos tradicionales y los conceptos de objetos también. Por otro lado, la metodología orientada a objetos pueden utilizarse para desarrollar cualquier tipo de sistema, se instrumente o no el sistema con tecnología orientada a objeto. Para cualquier tipo de sistema. De manera conceptual, la orientación a objetos se ha llegado a interpretar de una forma más general, porque la orientación objeto es una forma de organizar nuestros pensamientos en relación con nuestro mundo. Actualmente ya todo se organiza con objetos, ¿no? Una organización se basa en los tipos de cosas, objetos dentro de nuestro mundo. Igualmente podemos definir los atributos de estos tipos de objetos. Definimos los atributos. Las operaciones que se llevan a cabo entre estos tipos de objetos también. Las reglas que se basan en ellos, el aprendizaje de los mismos en máquinas. Se puede emplear orientado a objeto como un procedimiento para organizar e interconectar muchas tecnologías de software diferentes que existen con la orientación a objetos. Todo entonces se está trabajando con orientación a objetos, internamente con los programas. Si ustedes tienen afición a la programación, en el C++ ya trabajan con objetos, con clases y objetos. Por eso le llaman C++, a diferencia del C tradicional. El Java, el lenguaje Java trabaja con objetos. Así, varios lenguajes de programaciones de páginas web, PHP, trabaja con objetos. El Python, el último lenguaje que se está imponiendo bastante, trabaja con objetos, ¿no? Entonces, es la tendencia actual de programación, ¿no? La orientación a objetos. Lo vemos en base de datos también, en nuestros paquetes, en nuestro software de base de datos, SQL Server, Oracle, MySQL, Progress, hay muchas bases de datos, ¿no? Que utilizan internamente la orientación a objetos y también los conceptos tradicionales. Bien, disposición de física de los registros de datos. Ya, esto lo vamos a hacer en la próxima clase, porque esto necesita una comprensión un poco más lenta y en 10 minutos no va a ser no, lo vamos a hacer nosotros la próxima clase, esta disposición. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta relacionada? Pregunte nomás. Conceptos base que hemos partido hoy día, que lo vamos a utilizar para la base de datos. A ver, voy a compartir la lista de asistencia. Si no tienen preguntas. Vamos a ver. En mi curso anterior, por eso me demoré, porque me pasé de la hora en el curso anterior, de 6 a 8. Bueno, hemos terminado hardware, día. Hemos visto discos. Datos e información. Importantes para la base de datos. Concepto. Ya. Me contestan por el micro o si no por el chat, cualquiera de los dos, ¿ya? Se encuentra Agama Joseph. Sí, presente, profesor. Ya. Álvarez Delgado. Presente, profesor. Ya. Señorita Amao Mireya. Presente, profesor. Okay. Señorita Aragón Katiuska.
Presente, profesor. Ok. Arrieta Emanuel. Arrieta. Está. Valdera Jefferson. Valdera. Cajas César. Presente, profesor. Cajas, ok. Campos Dávalos. Presente, profesor. Ya. Enciso Valle. Presente, profesor. González Osco. Presente, profesor. Ok. Jiménez Subieta. Presente, profesor. Ok. Lino Sota. Presente, profesor. Ya. López Rosales. Presente, profesor. Ya. Señorita Mañuico Ruc. Mañuico. Sí, Mañuico. Ya, ok. Mariano Edwin. Presente, profesor. Ok. Martínez Paulo. Presente, profesor. Ya. Medrano Luis. Presente, profesor. Ya. Morales Zapata. Presente, profesor. Ya. Obregón Zabaleta. Presente, profesor. Señorita Pinedo Yanira. Presente, profesor. Ya. Porras Rodolfo. Presente, profesor. Ya. Pozo Fabricio. Presente, profesor. Ya. Preciado Brian. Presente, profesor. Ya. Revilla Brian. Presente, profesor. Rodríguez César. Presente, profesor. Rojas Gerson. Presente, profesor. Ya. Sánchez Héctor. Presente, profesor. Silva, señorita Silva Flor. Ok. Taco Juan. Presente, profesor. Señorita Trucios Isabela. Presente, profesor. Ya. Uchupe Abel. Presente, profesor. Señorita Urcia Milan. Presente, profesor. Ya. Valer Raúl. Valer. Presente, profesor. Ya, Valer, ok. Señorita Velarde Daniela. Presente, profesor. Ya. Vilches Quetín. Presente, profesor. Villacorta Eduardo. Presente, profesor. Ya. Y la señorita Yarleque Isabel. Presente, profesor. Ya, ok. A ver, vamos a repasar acá si está Valdera, Arrieta, ya son los dos únicos que no están. ¿Hay alguien que no está en lista por si acaso? ¿Alguien que no está en lista? En mi otro curso ya se han agregado dos estudiantes. Parece que están todavía matriculando. Por si acaso hay alguien que está fuera, avise. Ya, en la próxima clase vamos a continuar con esta parte de disposición física, los registros para recuperación, lo que hay en los discos, cómo se recupera. Y entramos a las nociones de SQL. Y también vamos a elegir el delegado, así que vayan pensando ustedes, entre ustedes que se conocen, la persona que va a ser delegado, inclusive puede haber una terna para hacer la convotación, si no hay una sola persona, entonces varios candidatos, es lo más democrático. Y el delegado sí va a formar su grupo WhatsApp, porque están pidiendo ahí, visto en el chat, que quieren hacer un grupo, correcto, el delegado debe ser, ¿no? Que vamos a elegir el día miércoles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Buenas noches, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Profesor.